Hola, de nuevo Filosfanita. Hoy venimos con este tema de la exigencia para entenderlo un poquito más, porque quizás lo solemos ver como algo bueno, pero de pronto tiene algo de malo, o lo vemos como algo malo, pero tiene algo de bueno. Vamos a ver bien, ¿no? Hoy vamos a descubrir a qué nos referimos con la exigencia, cuáles son los personajes que actúan en esta exigencia, cómo afecta la autoestima y cuál es la solución. ¿Qué ganamos con la exigencia? ¿Ganamos ser perfectos? ¿Ganamos ser excelentes? ¿Qué ganamos? ¿Qué piensas tú que ganas con la exigencia? Y bueno, ¿qué es la exigencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exigencia? Y bueno, la exigencia es un patrón de conducta que nos hace sentir obligados a cumplir de forma estricta con lo que hemos planeado, con lo cual no se permite ningún error ni ningún margen de flexibilidad. O sea, cuando nosotros nos pautamos que vamos a hacer algo y nos exigimos en función a eso, es porque lo tengo que hacer sí o sí. No tengo otra alternativa. Ahí estamos en la exigencia. Existen dos personajes dentro de esta exigencia, sin importar si esa exigencia la hacemos internamente para con nosotros mismos o es hecha de manera externa, que es otro para con nosotros. Siempre hay dos actores, dos personajes. Uno es el exigente y el otro es el exigido. El exigente trata de que el exigido llegue a una meta, lo cual en principio es positivo porque eso es lo que nos hace avanzar. Cuando nosotros nos ponemos metas y trabajamos para alcanzarlas, pues eso nos hace ir avanzando en el camino, ¿no? El exigido entonces, el exigente entonces está bien. El problema se presenta en la forma en la que ese exigente exige al exigido. Cuando él solamente ve la meta y no se mira y no se para mirar cómo está el exigido, cómo se siente y qué le está produciendo ese nivel de exigencia que está teniendo sobre él. Cuando no se para a ver esas cosas, allí es cuando se presenta un problema. Entonces, cuando la exigencia no se hace de manera proporcional, sino que se hace de forma desproporcionada, esa exigencia viene de la mente, se centra en el tienes que, sea como sea, tú tienes que hacer esto, no se sabe pedir, sino que se exige que las cosas se hagan, no se permiten equivocaciones, no se le consulta al realizador cómo se siente, al exigido cómo se siente, y se cree que para alcanzar una meta solo basta con desear alcanzar esa meta. Por lo tanto, no se toman en cuenta los recursos que son necesarios para alcanzarla. Entonces, en este caso, se presenta lo que se llama el voluntarismo. Se cree demasiado en que querer es poder y se olvida que al lado del querer, que es como la gasolina, se necesitan unos recursos para poder alcanzar lo que quieres, y esos recursos en este caso sería como el carro. No, pero es que si tú quieres llegar a la meta, tú tienes que ir. Ajá, el quiero lo tengo, que es la gasolina para ponerle el carro. Y el carro y los recursos y lo que yo necesito para eso. O sea, porque probablemente voy a necesitar dinero, voy a necesitar tiempo, voy a necesitar, no sé, capacitación. Y me lo estás dando. Allí es cuando tenemos un problemita, ¿no? Entonces, el exigido está convencido de la legitimidad de su meta y por lo tanto considera que está en el derecho de exigir su consecución. A mí esto del exigente me pasó demasiado en ese trabajo que tuve. Tenía 3 jefes, los 3 eran súper exigentes y sobre todo me fue mal, con el que me fue peor fue con uno de ellos. A mí me pasaba que ellos te exigían y si tú quieres lo puedes hacer y tú tenías la gasolina, pero no tenías los recursos. Eras tú solo haciendo el trabajo de 6, de 10 personas, que obviamente no alcanzabas a terminar de hacer, porque no daba el tiempo para terminar de hacerlo, porque no tienes la capacidad de hacerlo todo, porque te estaban poniendo más metas de las que tú podías alcanzar y no te daban los recursos para hacerlo. Y luego te hacían sentir culpable porque no lo habías logrado, o te hacías sentir culpable tú mismo porque el exigente, así el exigente esté afuera, ese exigente se mete un poco en tu cabeza y termina siendo tú mismo también quien te exige y quien juega ese rol, ese patrón. Entonces es una situación súper difícil cuando estás
allí. Cuando el exigente es externo, termina pensando que tú no tienes vida propia, que tú estás ahí para hacer lo que él te está pidiendo, que no tienes autonomía, que siempre estás disponible y a sus órdenes. O sea, tu vida y lo que tú necesites, no, es lo que yo te necesito en este momento y tú tienes que estar aquí en este momento para lo que yo te estoy pidiendo. Piensa que tú buscas excusas y que eres vago y que por eso no has terminado las tareas que te pone. Piensa que no hay instrumentos o recursos que necesitas para poder cumplirlo, que con lo que tienes es suficiente y que si no lo resuelves es porque no te da la gana. Cree que tú eres una máquina, que te tiene que programar para que tú ejecutes lo que él quiere que tú hagas, de la manera en la que él quiere que tú lo hagas, pero tú no eres esa persona, ¿eh? Entonces es complejo, ¿no? El exigente busca la perfección, busca que las cosas se hagan y de manera perfecta, o sea, como él quiere que se hagan. Es bien difícil trabajar con un exigente. La verdad es que es bien difícil trabajar con un exigente y de los 3 con los que trabajé, porque los 3 eran bien exigentes, con el que me fue más difícil es con uno que además te manipulaba mucho, jugaba demasiado con la culpa. O sea, te hacía sentir culpable cuando tú no lograbas las cosas y él nunca era responsable de que de que tú no lo consiguieras, de que no tuvieses los recursos. Siempre eres culpable porque tú no pusiste suficiente interés, porque tú no quisiste, porque tú no sé qué. Oye, es súper difícil y yo tuve muchas muestras o sea, me estresaba horrible, lloraba una vez al mes y era muy fuerte, de verdad. En el papel de exigido, en el personaje exigido, se somete, al menos superficialmente, pero en el fondo desarrolla o resentimiento por lo que no puede cambiar, o resignación a no cambiar las cosas que sabe que pueden ser distintas, pero que siente que no van a cambiar. Entonces eso hace que empiece a sabotear la misión que le fue impuesta, porque es como empieza a actuar desde él. Pero es que esto no se va a lograr y a veces sí se puede lograr. O sea, a veces termina pasando que sí de verdad lo puedes conseguir, pero como tú estás acostumbrado a que siempre te pongan exigencias o metas que están muy por encima de lo que tú puedes lograr, entonces llega un punto en el que tú asumes que ninguna meta es conseguible y empiezas a sabotearlo y a no hacer las cosas. A corto plazo da muy buenos resultados. Haya un exigente, da buenos resultados a corto plazo, pero a largo plazo, si lo mantienes con demasiada intensidad durante demasiado tiempo, la persona el exigido desarrolla el síndrome de fatiga crónica y empiezan a faltarle las fuerzas, aparecen síntomas físicos de que no puede más. O sea, te dan crisis de ansiedad, te dan ataques de pánico, tienes enfermedades sománticas. Recuerdo una compañera de trabajo, una gran amiga, de ese trabajo que ante el nivel de exigencia y de manipulación, porque la parte de la manipulación también calaba mucho, por lo menos en esa situación que teníamos, el hacerte sentir culpable, en que entonces es tu culpa, es que entonces no conseguimos las cosas porque tú, y todo este juego mental, psicológico que hacen contigo. Bueno, a esta amiga se le levantaban los vasitos del ojo porque le daba tensión ocular del nerviosismo que estaba viviendo. Era una enfermedad somántica, o sea, se le disparaban los nervios, se le disparaba la tensión, se le reventaban los ojitos del ojo. O sea, la verdad que era bastante difícil del nivel de exigencia que tenía. Entonces, el exigido, o sea, esta es una situación en la que realmente es bien complicado, porque tú sí creces como persona y si te das cuenta, o sea, el exigente te hace ver lo que tú eres capaz de hacer y esa parte se agradece, pero es la forma. No tienes por qué enfermarme para que yo logre mis objetivos. O sea, date cuenta que me estás haciendo daño. Exígeme, pero no por encima de mi sanidad mental y física. O sea, allí es donde está el límite. Exígeme, pero no me hagas daño, no me maltrates. El exigido es el realizador y le sucede que para poder cumplir con esa exigencia que le están haciendo, que es externa o a veces es interna, para poder cumplir con la exigencia, se pone más metas de las que puede cumplir. Entonces no se explica por qué no logra cumplirlas. O sea, si tú en un día tienes que hacer un plan de marketing completo y adicionalmente mandar 10 comunicaciones, tú solo hacer todo esto. Mandar 10 comunicaciones y atender las llamadas por teléfono de las ventas que tienes que hacer. O sea,
Y todo eso lo tienes que hacer en un día, o sea, no lo vas a lograr. Entonces siempre te sientes mal porque no logras cumplir tus metas y no te explicas por qué no logras cumplir. Si yo los estoy escribiendo, ¿por qué no las logro cumplir? Porque son más de las que puedes cumplir. Entonces se siente culpable por sentirse, por estar agotado, por es que estoy cansada, pero porque entonces no lo puedo hacer más y te sientes mal porque el cerebro ya no te da. Inicialmente respondes a esa exigencia hasta que ya hay un punto en el que mira, de verdad, ustedes métanse su empresa por donde mejor les quepa, su cargo por donde mejor les quede y yo no hago más nada. Y me pasó que un día sí que me paré y le dije, mira, de verdad ya no puedo más, te lo he dicho 1000 veces, me estás poniendo más exigencia, o sea, me exiges mucho más de lo que me das además, o sea, no puedo más, busquen a alguien más, de verdad yo no puedo más. Y bueno, en ese momento buscaron a alguien más y me bajaron a mí del cargo en el que estaba. Gracias a Dios, porque de hecho yo era lo que estaba pidiendo. Entonces, cuando tú estás en el papel del exigido, eres sumiso y cuando influye la manipulación, entonces además le tienes miedo a la persona, a no cumplirle a esa persona y vives dominado y sufres de estrés. O sea, total, lloraba una vez al mes literal. Lloraba así que no podía con mi vida. O sea, era terrible, de verdad que no quisiera volver a estar allí o por lo menos a recibir la exigencia de ese modo. O sea, todo lo que vive el exigido se constituye en un proceso interno, lo que hace que sea poco autopercibido. Es difícil que tú te des cuenta que estás viviendo este proceso porque la mayor parte pasa dentro de ti, en esto de que el exigente te vuelves tú mismo también. Entonces, si tú estás en terapia o tienes una alta capacidad de autoevaluarte o de reflexionar, de tener introspección contigo, pues puede ser que te des cuenta de lo que está pasando, pero si no, no te das cuenta de que está habiendo un problema en esta situación. Y bueno, todo esto afecta la autoestima. ¿Será que esto afecta la autoestima? Pues totalmente, claro que afecta la autoestima. Una persona exigente consigo misma y con los demás busca permanentemente la perfección. Al no conseguirla, porque no podemos ser perfectos, se crea una insatisfacción que te lleva a ser infeliz. Este tipo de personas, o cuando estamos en esta situación, solemos mostrarnos susceptibles y muy sensibles a la crítica, sea destructiva o constructiva. O sea, no aceptamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas. O sea, porque nosotros creemos que las estamos haciendo bien y que sabemos cómo hacerlas y no aceptamos que nos los digan. El origen de esta intransigencia, de esta búsqueda de perfección, generalmente está asociado a una baja autoestima, a que no te aceptas como eres y por eso buscas ser más o hacer más porque no te aceptas con tus virtudes y tus defectos. El primer paso entonces es respetarte, es quererte como tú eres y aceptar eso, tus virtudes y tus defectos y apoyarte en tus virtudes y tratar de mejorar aquello en lo que sientes que hay defectos o que hay debilidades. Para no dejar que la exigencia se convierta en un problema, tienes que cambiar las prioridades y las aspiraciones. O sea, debes saber hasta dónde eres capaz de llegar en este momento. Puede ser que tú tengas una meta macro. Por ejemplo, mira, cuando yo estaba en esa empresa, yo entré a esa empresa pensando, yo quiero crecer, hacer carrera en esta empresa y llegar a ser un alto gerente en ella. O sea, quiero ser directora de un área dentro de la empresa. Cuando llegué, me dieron la oportunidad, yo comencé a trabajar, vieron las capacidades y las habilidades que tenía. Era una empresa que dentro de primero que en el área en el que yo estaba, habían lo que después fueron 2 direcciones, estaban las 2 dentro de la misma área. Yo tenía solamente al principio una y luego 2 personas a mi cargo que no estaban altamente capacitadas realmente. Y a mí me dejaron de encargada de esa área y yo sola hacía el trabajo como de 5 personas porque yo tenía la meta de que quería ser gerente, quería ser la directora de esa área y este exigente que tenía, que eran 3 jefes y los 3 eran exigentes, pero había un exigente que era muy manipulador. Y ese exigente me decía, bueno, pero tú nunca vas a ser la directora si tú no haces esto, si tú no haces aquello, si tú no te esfuerzas en esto, si tú no haces esto otro. O sea, me hizo cambiarme la manera de vestir, me hizo tratar diferente a las personas con las que estaba, yo acepté lo que él me pedía.
y yo cambié en esas cosas en función de lo que él quería de mí. Y aquí es un poco lo que hablábamos en la culpa, de quién es la expectativa, ¿es de él o es tuya? Y era la expectativa de él. Y me hacía sentir culpable cuando yo no cumplía con su expectativa. O sea, la verdad es que era bastante difícil. ¿Qué pasó? Hubo un momento en el que yo dije, mira, ya va. Yo sí quiero ser esta alta directora, pero yo todavía no estoy preparada para hacerlo. Yo estoy preparada para estar en un cargo medio, un cargo en el que yo tenga a otra persona de la que yo pueda aprender, pero sea alguien de quien aprenda, porque luego me pusieron a alguien de quien no aprendía, pero alguien de quien yo pueda aprender y yo tenga cierta capacidad de delegar de delegar trabajo a otras personas y de vigilarlo y con eso ir aprendiendo cómo ser esta gran directora que yo quiero ser. Y por esa razón es que yo luego en su momento pedí que me pusieran un jefe, como sentí que no era un jefe del cual yo estaba aprendiendo en el área que necesitaba aprender, podía aprender en otras áreas, pero no en el área que yo necesitaba aprender. Yo le pedí a otro de estos tres jefes que yo quería ser su asistente y así es como yo llego a ser la asistente de él. Porque yo consideraba que de él sí iba a aprender y que él me iba a dar la oportunidad de hacer esto en la medida en la que yo demostrara mis capacidades. Entonces, no es que te exijan, porque este otro jefe con el que yo trabajé me exigía muchísimo, pero yo con él también trabajé la confianza, que lo hablamos en uno de estos videos. O sea, él me fue poniendo metas y yo las fui alcanzando y le fui demostrando que era capaz. Entonces él se dio cuenta que yo era competente para hacerlo. El otro jefe no. El otro jefe me ofrecía villas y castillos y pidiéndome que hiciera cosas de las cuales yo no era capaz en ese momento de lograr exactamente lo que él pedía. Y luego me decía, ves, es tu culpa que no lo logras, es tu culpa que no consigues todo esto, es tu culpa que, o sea, era bien difícil. Y de verdad, yo agradezco haber vivido esa situación porque aprendí muchísimo de ella, pero ya, o sea, pude pasarlo y pude dejar a mi exigente, a mi mal exigente a un lado, a esta persona que me manipulaba, y preferí quedarme con alguien que me exigía, pero que entendía cuáles eran mis capacidades y cuáles eran mis límites. Preferí quedarme allí. Y bueno, me quedé sin espacio en la memoria y se cortó abruptamente. Menos mal que me di cuenta pronto. Pero aquí, bueno, continúo. Te decía que yo en ese momento tomé la decisión de irme con la persona que sí entendía cuáles eran mis capacidades y mis límites y con quien yo sentía que realmente podía crecer y avanzar en la dirección que lo quería. Al final logré ser la directora que quería ser, quizás por menos tiempo del que hubiese sido bueno vivirlo, porque, bueno, me sentí cómoda estando ahí. Pero bueno, en fin, ese no es el tema. El tema es que tú logres poner coto a ese exigente, así seas tú mismo el que está teniendo ese rol. Muchas personas toman este rol de exigente porque proyectan, lo que hacen es que se proyectan en otras personas y eso les genera problemas emocionales. Esto lo vemos mucho en padres que aspiran que sus hijos sean los que ellos no pudieron ser. Por ejemplo, yo quería ser un gran futbolista, entonces quiero que mi hijo sea un gran futbolista y lo meto en el fútbol aunque a mi hijo no le guste el fútbol. Y le exijo a mi hijo que sea mejor y que le dé más y que no sé qué, aunque a él no le guste. ¿Qué es lo que logro con esto? Que mi hijo se sienta mal, se sienta culpable, sienta que no es suficiente y eso socave por completo su autoestima porque tú lo estás poniendo a hacer algo que no le gusta. Y a veces incluso pasa que la persona es buena. Tú quieres que sea futbolista y él es bueno en el fútbol, pero no le gusta tanto como a ti y no está dispuesto a dar por eso tanto como tú estarías dispuesto a dar. Entonces no lo hace feliz, lo está haciendo por complacerte a ti y no porque realmente es lo que quiere. Entonces ahí siempre es importante ver cómo se siente esa persona a la que tú estás exigiendo, cómo se siente con eso, le gusta, no quiere, lo quiere, o sea, tienes que verte, es una persona, o sea, tienes que ver qué le está pasando. Entonces esto también pasa en las relaciones de pareja y lo que sucede es que cuando nuestras expectativas no coinciden con el comportamiento de nuestras parejas, muchas veces nos molestamos por eso, porque a veces decimos, pero es que tú no eras así antes, pero es que tú antes eras capaz de esto y tú antes eras capaz de lo otro. Y resulta que las personas cambiamos.
Si no cambiamos, quiere decir que no estamos evolucionando. Entonces eso tampoco está bien. Ahora, por supuesto entiendo, si ese antes era mejor, que tú quieras que sea como sea ese antes, pero también hay que entender que cuando nosotros establecemos una pareja pasamos por etapas y en el enamoramiento ambos somos capaces de hacer y queremos hacer cosas que son propias de ese enamoramiento, de esa etapa inicial. Y luego cuando la relación va creciendo y se va consolidando, pues nuestro comportamiento cambia y se adapta y ya no es tan intenso, ya es un poco más comedido. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El exigente suele culpar a su pareja por ser la causa y le dice que tú eres la causa de yo no soy feliz porque tú esto o porque tú aquello. Y tú eres feliz si tú quieres serlo. No es culpa del otro. Entonces, cuando no se cumplen nuestras expectativas, culpamos a la otra persona, pero realmente, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Dónde reside? ¿Qué es mi parte? ¿Y de qué me tengo que hacer cargo yo? Acuérdense que la culpa siempre está unida a la responsabilidad, siempre, van de la mano. Amar sin exigencias es amar respetando el crecimiento personal del otro, respetando que el otro puede cambiar, bueno, quizás tú tenías unas expectativas, pero se van modificando, se van adaptando en el tiempo y entender eso. No exigirle que sea como era o como tú creías que iba a ser, sino bueno, como quieres ser ahora, como quieres que sea, porque si no la otra persona está siendo un títere de ti y eso no es sano, no está bien. ¿Cuál es la solución en este caso? Como en cualquier conflicto intrapersonal, porque como te digo, aunque el exigente esté afuera, también termina estando adentro y siempre uno tiene su propio exigente. Importante aquí es poner de acuerdo a los dos. Estos dos personajes internos. El exigido necesita ser consultado sobre la meta. Tú realmente eso es lo que tú quieres. Esa es la meta a la que tú quieres llegar. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas? ¿Cómo le estás pasando? Que se respete el estado en el que está, por lo que está viviendo. Y el exigente necesita conocer y escuchar a ese exigido para comprobar qué efecto puede estar teniendo él en la actitud de la otra persona y entender que ese exigido no es un súbdito de él, sino que es un socio. Entre los dos pueden llegar a una meta. Entre los dos, o sea, si es la pareja, si es el hijo, si es un compañero de trabajo o un subalterno, los dos hacen falta para llegar a esa meta. Entonces, es tu socio, no es que tú le mandas y lo programas. No es así. El exigido debe desarrollar una actitud interna en la que consulta, propone y respeta. O sea, no es que yo te pido y es así porque yo lo quiero, no. O sea, vamos entre los dos, vamos bailando, vamos danzando, vamos negociando para llegar a esta meta a la cual los dos queremos llegar. Podemos sustituir entonces la exigencia por la excelencia interna, que es cuidar e interesarnos por hacer las cosas lo mejor posible, siempre dar lo mejor de nosotros, pero entender que esto no siempre significa que sí vayamos a conseguir esa meta. Quizás el camino se turbe y te des cuenta que realmente esa no es la meta, que es otra. Me ha pasado que tú te empeñas en que es esto y en el camino te vas dando cuenta que no es esto, pero este camino te llevó a lo que sí era. Y lo vas consiguiendo, ¿no? Lo importante es que siempre des el máximo de ti, que actúes en un ambiente de bienestar y que no te consumas, que no te destruyas en el camino, porque al final no vas a lograr nada, no vas a lograr la meta tampoco si te destruyes tú. ¿Cómo lo vas a poder conseguir? Tienes que cuidarte también. Entonces, en conclusión, y para hacer un poco resumen de todo lo que les he contado hoy, ser una persona exigente no tiene por qué convertirse en algo negativo. Si sabemos gestionarlo y ponerle límites, si sabemos hacerlo de buena manera y tomar en cuenta a la persona que está siendo exigida. La exigencia nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas y a conseguir los resultados que queremos y siempre que nosotros conseguimos resultados, nuestra autoestima mejora porque nos sentimos capaces y nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Debemos ser conscientes de que aunque pongamos todo nuestro empeño en conseguir las cosas,
no siempre obtendremos los resultados esperados porque no todas las cosas están en nuestras manos. Siempre hay factores externos que pueden influir en que no consigamos ese objetivo al que queremos llegar. Lo importante es siempre tener un objetivo y buscar que sea alcanzable. Bueno, no puedo llegar a ese, pero ahorita puedo llegar a este y más adelante quizás podré llegar a ese otro. La vida no es perfecta y nosotros tampoco lo somos, entonces no es lógico que nos exijamos la perfección cuando la perfección realmente, bueno, no sé, existe. Habría que preguntárselo, ¿no? Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el contenido, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando saque un nuevo video. Si crees que esto le puede servir a alguien que está viviendo una situación así, en la que está siendo exigido o en la que consideras que está siendo muy exigente, compárteselo, hácelo llegar y ve si le sirve de algo, si le llega el mensajito que le estás dejando. Coméntame cualquier cosa de que quieres que hable, si te gustó, si no te gustó, si te ha pasado lo mismo. Coméntame, por favor, hazme sentir que estás allí. Y yo aquí normalmente te digo de qué voy a hablar en el próximo video, pero la verdad verdadera de las cosas es que yo no sé de qué voy a hablar en el próximo video. Entonces será una incógnita para ti y para mí. Ya nos veremos la otra semana y veremos de qué te hablo. Chaito.